Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, gracias a T-Vial y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. En esta oportunidad me encuentro acompañado del doctor Lino de la Barrera, eres asesor en temas de transporte terrestre y estamos muy contentos de poder contar con su presencia en esta edición. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y además creo que vale la pena resaltar y apoyar esta iniciativa que hace la diferencia y creo que vale la pena decirlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, hay muchos temas que podríamos conversar con el doctor Lino de la Barrera y uno de ellos es justamente lo que hemos visto al finalizar el periodo del señor presidente, el expresidente Ollanta cuando decidió indultar a la señora Buscalia, que ella había sido detenida y había sido encarcelada por el tema del delito de flagrancia. ¿Qué podíamos comentar sobre ello, doctor? Bueno, yo creo que hay que mirar esto en dos escenarios. El primero, manifestar el absoluto rechazo a la manera que se le ha dado a esto, a la salida que se le ha dado a esto, porque ciertamente es un quiebre al principio de autoridad. Podría ser, y lo admito, que la sanción tendría que merecer una graduación en función a, digamos así, los antecedentes que pueda tener la persona. Para eso existe otro tipo de salida, para eso una modificación legislativa que hubiera permitido que la señora se acoja a cierta reducción de la pena a partir de ser más beneficiosa a ella, hubiera sido probablemente mucho menos compleja que un indulto presidencial. Yo creo que al indultarla se está favoreciendo el descontrol, el desorden y de alguna manera se está lanzando un mensaje negativo hacia la sociedad. No importa lo que hagas, si de alguna manera tienes buenas relaciones y buenos contactos, vas a conseguir que alguien te favorezca dentro del Estado. Sin embargo, otras posturas simplemente dicen, pero es una gracia presidencial, o sea, es ¿seguro? Un regalo, no hay por qué argumentar nada. Perfecto, y entonces en esa lógica, todos los demás que han sido condenados con esa norma de flagrancia también tendrían que haber recibido la misma gracia, pues, ¿no es cierto? Y no es la única persona la señora. Hay otras personas, algunos señores que también se dedican al transporte, que han sido sancionados a partir de la ley de flagrancia justamente por ofender, insultar, agredir a efectivos policiales. Entonces, ¿por qué no a todos ellos? Definitivamente. Y bueno, marca un precedente la sentencia en primera instancia, ¿no? La condena. Correcto. Bastantes años, nadie conocía un caso similar. Así es. Todo el peso de la ley, algunos decían que era una exageración, pero luego tenemos el indulto, ¿no es cierto? Cierto, por eso digo yo, si hubiera habido probablemente otro tipo de solución legal, jurídica, que pasara por el Congreso de la República, probablemente este tema se hubiera manejado distinto y con toda razón. Luego de esto yo he revisado una entrevista que le han hecho a la persona de la cual estamos comentando, donde argumenta y menciona que ella ya perdonó al efectivo policial. Yo diría, perdóname, ¿qué tienes que perdonar tú al efectivo policial? Por favor, no tengo nada en su contra. Estamos al revés, el mundo está al revés y lamentablemente el Estado se ha prestado a esta situación, ¿no? Es una pena, lastimosamente, pero no solamente tenemos el caso de la señora Buscalia, sino tenemos un caso en general también en el tema de respeto hacia las instituciones fiscalizadoras, hacia el papel del policía de tránsito, del efectivo policial, que muchas veces son tenidos en poco por los señores ciudadanos, ¿no? ¿A qué se debe a esto? Claro, lo que sucede es que en general nuestra sociedad está atravesando por un problema de desestructuración, o sea, nuestra sociedad está partida, y partida porque, claro, dentro de la lógica, digamos, jurídica normal, hay una especie de contrato social donde todos acordamos vivir dentro de una sociedad respetando la ley. Bueno, eso ya se quebró, y se quebró porque lamentablemente se perdió un valor esencial en la vida, que es el civismo, la convivencia, el querer estar al lado del otro y no querer aprovecharme de él, de no querer, digamos, hacer algo que de alguna manera perjudique. Entonces, al quebrarse ese principio, naturalmente, cualquier medida que signifique control, cualquier medida que signifique fiscalización va a ser rechazada. Entonces, no es solo un rechazo al policía, no es solo un rechazo al inspector, es un rechazo a la autoridad en general. Todo nos molesta, nos fastidia. A eso ha habido que sumarle un elemento adicional, y es que la base económica de muchas de las actividades que se desarrollan dentro de la sociedad suponen que para ser rentables tienen que quebrantar la ley. Pongo un ejemplo claro, en el transporte público, que es el ejemplo típico,
La rentabilidad del negocio se da en el correteo, porque yo tengo que ganarle a mi vecino, a mi compañero de empresa, al de la empresa de la competencia. Pero para que haga ese correteo y ganarle el paradero, tengo que exceder la velocidad, tengo que pasar encima de la gente, tengo que, digamos, pasarme las luces rojas. Entonces, si no hago eso, no soy rentable. Claro, y si en ese camino se aparece un efectivo policial y le dice, oiga, usted ha infraccionado la ley y por tanto se va a ir al depósito, entonces se arma la de San Quintín, porque ciertamente dice, no, me estás quitando mi herramienta de trabajo y entonces no puedes hacerlo. Entonces, por eso, al primer problema, que era un problema ya de carácter social, de civismo, subamos un segundo problema que tiene que ver con la parte económica. Hoy la rentabilidad de los negocios pasa por el incumplimiento de la norma. Entonces tenemos ahí un problema social, como usted nos venía diciendo. Socioeconómico, difícil de resolver, que además tiene que ver con un tema esencial que se ha perdido en nuestro país, que se llama principio de autoridad. En el momento en el que se reinstituya el principio de autoridad, probablemente, aun cuando haya gente que no le guste, las cosas van a comenzar a cambiar. Van a obedecer, ¿no? Tenemos escenas en los medios de comunicación donde vemos que prácticamente el inspector abraza a la custre para que no avance, ¿no? Eso es otro tema que me parece sumamente interesante que lo toque, ¿no? Porque ¿a quién estamos lanzando a la calle a hacer la fiscalización? Yo creo que aquí hay que comenzar por empoderar a esas personas para que sepan qué tienen que hacer. Pero más allá de esto, que es una, digamos, una medida de respeto, de tener a una persona uniformada en la calle, vamos a la acción de quien está detrás del proceso de fiscalización. Y ese que está detrás debería pensar un poco y decir que está exponiendo la vida de ese inspector municipal, de ese inspector de Sutran, de cualquier inspector que esté tratando de hacer una acción de control. Hay otras formas, hay formas más inteligentes de hacer las cosas. No, y luego tenemos al efectivo policial a un par de cuadras vigilando, ¿no? Como que está custodiando que no le hagan daño. Por supuesto, mire, el inspector puede perfectamente levantar un plaqueo de todos los que están haciendo esto, terminar el procedimiento sancionador, cosa que a muchos municipios no le gusta, y ponerle una medida de ejecución coactiva que signifique meter ese carro al depósito. Exacto. Y con esto simplemente lo que tengo yo es una medida que tiene que ejecutarse por la policía, el inspector, por quien quiera que sea. ¿No? Pero estoy tratando de capturarlo para meterlo al depósito para luego hacer el procedimiento. Estamos partiendo al revés, pues. Entonces, eso hace que naturalmente toda reacción, el público, porque además es otro problema, querer hacer la intervención con el vehículo cargado de personas, también pues supone una afectación a la gente que se hace, digamos, una masa solidaria con el conductor, pobrecito, entre comillas, al cual están perjudicando, ¿no? Definitivamente. Entonces hay muchas cosas por comentar, pero bueno, hasta aquí estamos hablando sobre esta parte de la flagrancia. De repente, ¿qué podría usted comentar al respecto? ¿Cómo podríamos cambiar esta problemática de alguna manera? Bueno, a ver, la normativa de flagrancia creo que obedece un poco a querer poner un parche muy pequeñito sobre una herida pues que es gigante. La herida gigante significa que esta pérdida del principio de autoridad hace que los efectivos policiales, digamos, los buenos efectivos policiales se vean de alguna forma arrastrados por esa, digamos, de ese mal concepto que se tiene de ellos a partir de pues lo que han sido los malos efectivos policiales. Entonces ya metemos en un saco a todo el mundo. Entonces todo lo que hagan ya está perjudicado. Entonces, de alguna manera tenemos que volver a esos principios esenciales que rigen la vida en común en una sociedad. Comenzar a establecer orden. El orden significa control. Yo creo que aquí en el Callao se ha avanzado muchísimo con el solo hecho de colocar ciertas cámaras, que es una especie del gran hermano que está mirando a todo el mundo para que no te pases la velocidad. Mire, esas pequeñas cosas replicadas en enorme cantidad de situaciones pueden hacer la diferencia en una sociedad. Y es lo que necesitamos, ¿no? Lastimosamente es lo que nos vemos obligados a desarrollar, porque en teoría deberíamos simplemente obedecer. Correcto, pero como no tenemos un efectivo policial por cada ciudadano y la conciencia nuestra no es tan grande como para poder hacerle caso, necesitamos que alguien nos diga qué cosa no tenemos que hacer. Y probablemente ahí hacemos caso, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, amigos. Estamos compartiendo con el doctor Lino de la Barrera. Él es abogado, asesor en temas de de transporte terrestre. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos porque también queremos hablar justamente sobre el Decreto Supremo 007, que muchos de nuestros invitados lo han catalogado como con derecho para o con licencia para puntos suspensivos, ¿no? Regresaremos para hablar un poco sobre ello aquí en tu programa Te Vial.
siempre está preocupada. ¡Cuidado, cruzar la calle! Mira para los dos lados. A mí me dice, La gente anda como loca. ¿por qué la gente andará tan apurada? ¿Sabrán que el año pasado? ¿Murieron más de 500 personas en el tránsito? ¿De qué sirve correr si no llegas a reunirte con tu familia? Un saludo especial a todos los amigos que nos están viendo a través de TVial. Mi afecto y mi deseo de que el trabajo permanente de los medios de comunicación y de las organizaciones especializadas permita que mejore la infraestructura de transporte, disminuya la siniestralidad y todos tengamos a través del transporte un mejor nivel de vida. Muchas gracias. Hola amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de TVial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. TVial. Amigos, regresamos en tu programa TVial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Les recordamos que ustedes pueden ver todos nuestros programas también en nuestro canal de YouTube porque los grabamos todos, luego lo están editando en la producción y los subimos pues a nuestro canal para que ustedes puedan informarse y recibir información valiosa. En esta oportunidad estamos con el doctor Lino de la Barrera, él es asesor en temas de transporte terrestre, también dicho sea de paso mi profesor en más de una oportunidad. ¿Cómo se siente, doctor, de estar acompañándonos en este programa? Bueno, muy bien. Yo agradecido a la región Callao que me ha dado tanta oportunidad de poder tener ya la quinta promoción de alumnos de este curso de especialistas en seguridad vial y comenzamos la sexta. Yo creo que es una importantísima iniciativa. Me parece que no tiene una comparación con ninguna otra actividad que haya realizado un gobierno regional en el Perú. Creo que es de altísima calidad, el nivel de profesores que se tienen son muy buenos. Y bueno, manifestar mi agradecimiento nuevamente y lo contento que me siento de estar en este momento compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hemos estado en interno compartiendo sobre un tema bastante polémico, digamos, ¿no? Que es el Decreto Supremo 007-2016, que justamente hace unas modificatorias al Reglamento Nacional de Sistemas de Emisión de Licencias de Conducir. Y vemos por ahí que algunas personas están a favor, vemos por ahí que algunas personas están en contra. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor? A ver, yo creo fundamentalmente que aquí hay un error conceptual, ¿no? Históricamente pensamos que para cambiar realidades tenemos que cambiar normas. Y las realidades no cambian por la norma, sino por la gestión, por la ejecución de la norma. En el año 2008 se apostó por una política que era la de las escuelas de conductores, por la capacitación, pero la gestión que hizo el Ministerio de Transportes respecto de la norma fue pésima, terriblemente mala. Y terriblemente mala porque al final ha derivado en que todo esto se vuelva un mercado donde se compra y se venden los certificados y ya nadie se capacita. Pero eso no es un problema de la norma tiene un esquema y un desarrollo. El problema es que en la gestación, digamos así, en la fiscalización nos hemos equivocado. Correcto. Ahora, luego de haber tenido 6, 8, 10 años de haber trabajado de una forma específica, de repente a una persona iluminada en el Ministerio de Transporte se le ocurre que hay que cambiar la forma de hacer las cosas y de buenas a primeras nos gira en 360 grados
a otro lado y nos dice, bueno, ¿sabes qué? Vámonos para otro camino. Y ese otro camino es, regresemos a la situación anterior, donde habían evaluaciones teóricas, donde habían evaluaciones prácticas, las escuelas son solo centros de capacitación y ya no emiten certificados. Mire, está bien, es una apuesta diferente, pero es una apuesta diferente que merece 3 cosas que para mí son esenciales. 1, autoridades tremendamente capacitadas sobre lo que se quiere hacer, cosa que no estamos viendo, porque las normas se están tratando de aprobar a las carreras. 2, necesitamos un esquema donde los operadores que están metidos en esto conozcan a detalle qué cosa está sucediendo. Y sin embargo, las reglamentaciones o desarrollos de la norma están apareciendo una el jueves, otra hoy día, y al final comienzan a exigirse de una vez y se vuelve un problema. Y 3, información al ciudadano. Y al ciudadano no se le está diciendo qué cosa es lo que está cambiando. Aquel que está dentro de este esquema no sabe qué cosa es lo que va a aplicársele, no sabe cómo es que va a proceder. Y ahí viene un problema de fondo entonces. Hay una situación donde esto ha generado un espacio de marasmo total que se vuelve pues la presa necesaria y suficiente para que después hayan actos que no son los más decentes, ¿no? Doctor, según lo que usted nos dice, y es bastante cierto, tenemos pues al ciudadano, al transportista que está medio perdido, ¿no? Porque Correcto. no entiende cuál es el paso que tiene que hacer siguiente. Uno de los problemas que hay en el Perú es que usted no va a encontrar en ninguna parte, ningún portal del Estado, ni siquiera en el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un texto único ordenado de las normas que están emitiendo. Solo encuentra colgado la publicación del peruano. La labor esencial de quien quiera hacer cumplir la ley es difundirla y capacitar. Si eso no se hace, ¿cómo espero que cumpla la ley? No tiene sentido. Entonces yo tendría que tener claro con un buscador amigable, sencillo, simple, de acceso hasta para niños, que me permita saber cómo son las licencias de conducir, cómo son los vehículos, qué características debe tener el vehículo de taxi, qué características debe tener el vehículo tráiler, no sé, toda la información que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque a mí me van a sancionar por el incumplimiento. ¿Cómo me pretenden sancionar por el incumplimiento si yo no conozco qué dice la norma? O sea, yo creo que es un tema esencial que reformemos ese esquema de hacer las cosas. ¿Por qué sucede esto, doctor? Absoluta lenidad de quienes están manejando las cosas dentro de las autoridades. Porque tendríamos que tener claro que si vamos a modificar la norma, tengo que establecer con claridad, cumplir una labor de difusión esencial. Pero yo creo simplemente que lo que tenemos que hacer aquí es, perfecto, queremos cambiar el reglamento de licencias, queremos hacer todo, no, me parece muy bien, pero por favor, cumplan con su trabajo docente de difusión, es importante. Ese es por un lado, y luego la capacitación, como usted dice. Pero por supuesto. Tenemos ahora unos talleres, cambiemos de actitud, que se van a implantar. Así es. En un número de horas muy poco probable que de repente el futuro conductor pues vaya a entender todo esto, ¿no? Porque bueno, además no tenemos claro, con este taller cambiemos de actitud al final, cuál va a ser, el efecto esperado. O sea, cuando yo establezco una política pública, se supone que yo tengo una línea base. Yo sé que tengo que resolver un problema que significa que los conductores no están modificando su forma de conducir y tengo la evidencia clara por esto y esto. Estas son mis evidencias. Entonces, en función a eso, diseño un programa que seguramente es como una especie de lavado de cerebro, para ponerlo en términos prácticos, donde a la persona le vamos a cambiar el chip y le vamos a convertir en una persona santa y probablemente de aquí se va al cielo. ¿Correcto? Entonces, bueno, ok, ya, tengo la línea base que me dice que tengo a los infractores por A, B, C, D y tengo esto que va a convertir en J, M y N a esos conductores. Perfecto. Ya, ¿cuál es el mecanismo de medición para saber si funcionó esto? ¿Cómo voy a saber si esto que se está diseñando en papeles, porque solamente papeles, me va a dar resultado? Y no vaya a ser que mañana digan, uy, me equivoqué, no, tengo que hacer otra cosa más, otra vez empecemos. Entonces, si no hay un estudio que solvente las cosas, todo esto son buenas intenciones, y de buenas intenciones la verdad está empedrado el infierno. Lastimosamente, necesitaríamos un piloto, un programa primero pero es que lo esencial es decir, vamos a ver, vamos a hacer un taller de cambiemos de actitud, magnífico, empecemos con este grupo de ciudadanos y hacemos un seguimiento de sus actividades después para ver qué pasó.
¿no es cierto? Y si pasó algo positivo, que es lo que todos esperamos, entonces lo aplico a todos, pues. Definitivamente. ¿Hay esperanza para el tema del transporte en nuestro país? Bueno, esperanza siempre va a haber en la medida en que las personas que asuman el tema realmente se sientan líderes de lo que están haciendo. Quien vea transporte, quien vea tránsito, quien vea seguridad vial, tiene que desayunar, almorzar y comer lo que está haciendo. Si no lo hace, sencillamente no vamos a tener un avance concreto y radical que permita algo que para la Constitución es esencial, y es la protección de la vida humana. Creo que nos estamos perdiendo en el camino de lo que realmente debemos hacer. La vida es primordial. Al ser primordial tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por protegerlo. Entonces, estructuremos bien nuestros sistemas, organicémonos mejor, veamos de alguna manera de empoderar a quienes tienen que ser empoderados: el Consejo de Seguridad Vial, la Dirección de Transporte, la SUTRAN, las municipalidades, las regiones, no sé. Creo que solamente el esfuerzo conjunto puede ayudar a que se pueda responder esa pregunta de decir si tenemos una salida o no. Definitivamente. Y bueno, también, doctor, bueno, en más de una oportunidad se ha comentado de que para mejorar el tema del transporte y del tránsito necesitamos un ente no solo regulador o coordinador, sino que pueda fiscalizar y que pueda tener mano dura, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Sí, el gran problema del Consejo el Consejo fue creado el año 96 con la mejor y la más sana intención de querer solucionar el problema de la seguridad vial, pero se crea pues como un ente de coordinación. Entonces, cuando yo tengo que coordinar, claro, yo voy a ceder hasta el momento en que no me daña la sesión que estoy haciendo, y voy a informar hasta el momento que tampoco me daña compartir mi información. Yo creo que el Consejo hay que darle un giro, hay que darle autoridad. Me da la impresión que debemos eliminar esa copartición que hay en este momento respecto de la seguridad vial, donde una parte está en el Consejo de Seguridad Vial, que son las variables que no necesariamente influyen en los accidentes, y las variables que sí influyen, que son la persona, el conductor y la parte de vías, la sigue manejando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, en buena cuenta, estoy haciendo responsable a de algo que no tiene bajo sus manos. Entonces, si yo tengo que juntar todo, volver, digamos, a la escala cero y decir, perfecto, debo tener una autoridad suficientemente empoderada que maneje las variables de persona. Cuando hablo de persona, es licencia de conducir, récords de conductor, historial, saber efectivamente quién es, de dónde viene y a dónde va. ¿Se puede conseguir eso? Sí se puede, claro que sí, pero hay que tener voluntad de querer cambiar. Cuando hablo de vehículo, hablo desde las homologaciones vehiculares, que no existen en nuestro país, hasta las inspecciones técnicas, porque hay que darle un sentido a las cosas. ¿Por qué inspecciono técnicamente? ¿Por qué evalúo a un conductor? ¿Qué estoy buscando y a dónde quiero llegar? Solamente vamos a darle ese sentido de integralidad cuando haya alguien que esté mirando desde arriba para qué haces esto o para qué haces esto. Pero si cada quien, como un robotito, está cumpliendo una tarea y no tiene la razón de fondo por la que la ejecuta, entonces sencillamente, pues, simplemente cumplirá con su trabajo, pero no sabe para qué lo está haciendo. Bueno, hemos hablado hasta el momento de las autoridades, pero ¿cuál es el papel también del ciudadano de a pie? Lo que pasa es que el ciudadano de alguna manera se mueve hasta el momento en que lo dejan moverse. O sea, yo voy a moverme, voy a tener mi espacio hasta donde me ponen el límite. Si a mí me dicen cuánto demora, digamos así, en convertir a un mal conductor en un buen conductor, yo le voy a decir que demora 15 minutos. Y solo 15 minutos, que es lo que demora en pasar de nuestra provincia más extrema de Tacna a la provincia primera de Chile, que es Arica. ¿Por qué? Porque al otro lado hay autoridad. En Tacna la gente se porta como somos los peruanos, pues. Y al otro lado se portan bien porque saben que la autoridad no les va a aguantar nada. Entonces, eso nos grafica con claridad que el límite nos lo tenemos que poner nosotros. Pero si no nos lo ponemos, alguien tiene que hacerlo. Ustedes han escuchado hablar de este gran hermano, el gran hermano que nos está mirando desde arriba todo lo que hacemos y nos señala con el dedo. De alguna manera, la conciencia ciudadana tiene que ser motivada, y para ser motivada tiene que ir por ahí.
Bueno, y el papel de los medios de comunicación también, ¿no? Es importante. Los medios de comunicación, cuando uno habla de transporte, solo relevan al conductor ebrio que se estrelló, a la persona que hizo mal las cosas. Nunca hay una valoración positiva para la gente que está haciendo las cosas bien en transporte y en tránsito, y menos en la seguridad vial. Eso no es noticia. Y como no es noticia, sencillamente no nos enteramos que hay gente que está haciendo cosas muy buenas como ustedes con este canal. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué rápido se ha ido el tiempo. Esperemos contar con usted en una próxima edición. Con todo gusto, claro. Algún otro tema también sobre tránsito, transporte y seguridad vial. Cuando usted, una pregunta un poco más, digamos, para entrar en confianza. Cuando usted estaba en el colegio, ¿recuerda que se brindaban cursos de educación en seguridad vial? No, porque, a ver, de la primaria sí recuerdo, en la primaria que han habido cursos de educación y seguridad vial. Algunos de los invitados les he preguntado lo mismo y lo relaciona más con el tema de civismo, sí, ¿no? Sí. Claro, cuando uno estudiaba la educación cívica, efectivamente le hablaban del respeto a la autoridad, y dentro de esas autoridades estaba el señor policía, porque así era, el señor policía al que uno debería respetar. Y además se hablaba de tener cuidado al cruzar las esquinas, de respetar el semáforo. Ahí yo creo que de alguna forma, y disculpa que me coja estos minutos finales solamente para decirlo, creo que tenemos que hacer una modificación esencial en la manera como estamos educando en seguridad vial a nuestros niños. Creo que esa parte tradicional de enseñarle cosas que son muy urbanas no le sirven al niño del campo. No le sirven al niño del asentamiento humano. Si yo le digo, ¿sabes qué? Debes respetar el semáforo y debes cruzar por la esquina. Él va a salir de su colegio y va a preguntar, ¿y dónde está la esquina y dónde está el semáforo? Porque no lo veo. Porque no está, pues. No hay. Lo que tenemos que es que enseñarle a sobrevivir en una situación extrema como es esta ciudad. Sus palabras finales, doctor, para todos nuestros amigos que están viendo el programa. Bueno, muchas gracias a TV Vial, a la forma como están difundiendo conocimientos de seguridad vial. Yo siempre a disposición. Creo que antes que abogado, antes que asesor en temas de transporte, me gusta enseñar, me gusta poner las cosas en blanco y negro, aun cuando a personas no les guste lo que uno dice. Bueno, nos consta, a mí y a todos los alumnos también en las clases de especialistas en temas de seguridad vial. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Estaremos compartiendo con ustedes en una próxima edición. ¡Chau!